Buenos días, que Dios los bendiga. ¿Cómo les va? ¿Cómo está la iglesia en esta mañana? Que el Señor los bendiga. Amén. Quiero, no anunciar, preguntarles quién nos está visitando hoy por primera vez, por segunda vez. ¿Quién nos está visitando? Levante su mano nada más para saludarle. Ya vemos una mano levantada. Que Dios le bendiga. ¿Alguien más nos está visitando? ¿No? Bueno, queremos invitarles a todos ustedes, a seguir con las actividades de la iglesia. Pero si Dios lo permite, el próximo lunes 20 de marzo, vamos a tener una reunión para todos las personas que tienen poco tiempo de estar viniendo a la iglesia. Si usted tiene poco tiempo de estar viniendo a la iglesia, congregándose, queremos invitarlo. Lunes 20 de marzo a las 7 de la noche tenemos una reunión de bienvenida para que usted pueda conocer a los pastores, a los diferentes equipos de trabajo, ministerios de la iglesia, a sus líderes, que puedan venir aquí, podamos compartir un tiempo con ustedes, poder conocerlos y demás. Entonces, todas las personas que están empezando a congregarse con nosotros, queremos invitarlo el 20 de marzo, 7 de la noche. Acá vamos a tener una reunión con todos ustedes, un refrigerio y compartir un poquito con todos los que nos están acompañando. Si quienes tienen menos de 2 meses o 2 meses por ahí de estar viniendo a la iglesia, levante la mano. Levante la mano, veamos manos levantadas. Bueno, los invitamos a todos ustedes a venir, si Dios lo permite, a esta reunión. Las personas o los chicos, jóvenes que están en colegio y niños que están en la escuela y que necesitan alguna carta para no recibir religión, pueden pasar con el pastor al final y solicitarle una carta para ese motivo. ¿Sí? Está Lucho. Bueno, abriendo portones, Lucho. Bueno, yo espero que todos estén contentos y muy felices. Yo sé que los heredianos no andamos nada contentos últimamente, ¿verdad? Nos tienen mal, pero bueno, así es la vida. Los liguistas vienen contentísimos hoy. Están felices. Gloria a Lucho, se me sube aquí el monitor nada más por el micrófono. La semana pasada conversamos, el tema se llamaba escala de grises. Hablamos del libro de Romanos que hemos estado estudiando, ya casi terminamos, y el tema era escala de grises. Para hacer como una pequeña recapitulación de lo que vimos la semana pasada, de lo que hablamos la semana pasada, hablamos acerca de que hay cosas que la palabra del Señor ha definido como pecado y a esas debemos someternos porque la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Creo que tengo como muchos agudos, pero hay otras cosas que realmente la Biblia no dice, no habla, y sobre las cuales algunas personas, por cultura, por tradición, por el lugar donde viven y demás, han determinado, también por la denominación en la cual se congregan, han determinado que tal vez son buenas o tal vez son malas. Pero hablamos, y lo quiero hacer en 4 puntos. Protección, ¿verdad? La protección, ¿por qué? Porque hay gente que deja de hacer cosas para evitar pecar. Siente que si las hace está pecando y entonces las hace por protección y debemos respetar esa parte de ellos. Hay otras personas que por convicción, porque tienen seguridad, pueden hacer algunas cosas. Hablamos de temas básicos como, no sé, ponerse un pantalón, ir a un estadio, usar redes sociales, cosas por el estilo. Y entienden que no es pecado, entonces lo hacen por convicción. El otro punto que le quiero tocar es la edificación. A veces dejamos de hacer cosas para que otro no sea destruido, sino que sea bendecido. Sí, entonces muchas veces dejamos de hacer cosas por edificación. Y también la palabra nos habla de que debemos hacer las cosas por reputación, por el testimonio que tenemos. Nos dejamos de hacer cosas, hay cosas que evitamos hacer
por el testimonio, aunque pueda ser que no sean pecado, pero que el testimonio nuestro se cuide. Amén. Y antes de entrar en el tema del día de hoy, quiero presentarles un video corto, que lo tienen listo los chicos allá de producción. Quiero que hagamos este video un momento. No tiene que ver con la predicación, pero sí es con algo que deseamos compartirles. Hola, somos la familia Fitz Meneses, misioneros en República Dominicana. Tenemos dos pequeños que ahora no están con nosotros, María Emilia y Fernando José. Durante todo este tiempo hemos servido como misioneros en República Dominicana. Estamos capacitados en diferentes áreas: misiones, teología, consejería y discipulado. Por la gracia de Dios hemos servido en nuestra iglesia local, ministerios para eclesiásticos y en los últimos años pastoreado una iglesia hija. Nuestra pasión ha sido el discipulado. Tenemos la convicción de Dios de que su visión, su gran plan es de reunir todas las cosas en Cristo. Y lo vemos desarrollado en Apocalipsis capítulo 22, donde no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la santa ciudad, y sus siervos le servirán. Y sabemos que será gente de todo pueblo, toda lengua, toda tribu, toda nación. Nosotros estamos convencidos de que Dios nos ha llamado para predicar a Cristo, predicar el Evangelio donde Él no ha sido anunciado. Dios nos llamó a servir a pueblos musulmanes, donde Cristo aún no ha sido predicado. Kirguistán es un pequeño país musulmán de unos 6.5 millones de habitantes, la mayoría de los cuales son kirguises y forman parte del área mucho más grande Asia Central. Como antiguo país soviético, la mayoría de la gente habla ruso, que también es el idioma comercial común entre los países de la región. En Kirguistán hay 39 grupos étnicos, 28 de ellos son los menos alcanzados. Hay 0% de cristianos en 22 de estos grupos. ¿Te gustaría ser parte de esto? Te necesitamos. Necesitamos soldados de oración. Necesitamos manos generosas y personas que estén dispuestas a ir a estos lugares para dar a conocer a Cristo. Gracias por ese tímido aplauso. Bueno, este video se los presentamos porque ellos son unos amigos que van a salir ya para finales del mes de marzo como misioneros a Kirguistán. Y bueno, hay diferentes formas de que nosotros podamos llevar el evangelio a otras naciones. Una de estas es pues yendo a ese país, ¿verdad? Ir a predicar a Cristo, como dice Pablo, y está aquí dentro del mismo Romanos capítulo 15, versículo 20, dice Pablo: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Dice la palabra del Señor que un día estarán personas de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación delante del trono del Señor. Amén. Y ahí, como vimos ahorita, hay muchas personas en esos lugares que no han escuchado nunca acerca del mensaje de Jesucristo. Nosotros hoy tenemos la palabra del Señor porque algún día alguien le habló a una persona y así continuó hasta llegar a sus oídos. Y no hay forma de que alguien crea en Cristo si no ha escuchado la palabra.
Entonces, otra forma de apoyar o otra forma de poder ser parte de esto es bendiciendo a estas personas con un soporte económico. Entonces, hoy lo que queremos pedirles es que podamos hacer un compromiso de una ofrenda mensual para estas personas. Si usted lo tiene en el corazón, ¿verdad? No es algo obligado, no es algo que usted tenga que hacer de manera obligada. Si usted desea en su corazón ser parte y decir qué bonito que alguien allá en Asia pueda escuchar el Evangelio y yo pueda aportar a eso, entonces puede acercárseme al final. Lo que queremos es hacer un grupo de personas que puedan dar 5,000, 2,000, 1,000 colones, lo que usted pueda dar, hacer un compromiso, y les vamos a dar una tarjetita donde usted mensualmente pueda estar dando esta ayuda y podamos bendecir a estos hermanos que van a ir allá y realmente van solos con sus hijos, van a un lugar diferente, distinto, otra cultura, otro idioma, y han dispuesto su corazón y le han dicho al Señor: heme aquí, envíame a mí. Entonces, qué bendición por ellos. Gloria a Dios por sus vidas, y oramos por Fernando, por su esposa Mariana, para que Dios los guarde y los proteja y los use, y Dios levante en ese lugar una simiente de bendición. Amén. Amén. Entonces, al final, si alguien desea ser parte de esto, puede acercarse a mí. Y la próxima semana vamos a tener allá afuera una mesita donde usted también puede llegar y decir: bueno, Adrián, yo quiero comprometerme también con este proyecto de sostener a un misionero. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a ver Romanos capítulo 15, y la predicación de hoy se llama linternas al sol. Linternas al sol. Dice así Romanos capítulo 15, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: por tanto, recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir, y los gentiles, se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y voy a terminar ahí, aunque quedan realmente unos 19 versículos más, pero se hace un poco difícil poder abarcar todo este capítulo porque tiene algunas cosas diferentes ya después de aquí. Entonces vamos a hablar hoy de linternas al sol. La palabra del Señor nos habla y nos pide, como les decía, muchas gracias. ¿Cuánto leo? Muchas gracias. La palabra del Señor nos pide que nosotros nos amemos, que vivamos como una familia, que nos soportemos, ¿sí? Y cuando dice que nos soportemos,
Siempre les digo, no es decir, me lo va a soportar, en ese término que nosotros usamos, sino es como estas patas de esta mesa soportan lo que está aquí arriba, ¿sí? Lo mantienen, lo sostienen. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Si usted ha tenido la posibilidad, o si alguien ha ido en un avión, yo no sé si tal vez a usted le dé miedo o no le dé miedo volar, pero es algo muy común, ¿verdad? Es común tener miedo cuando uno va en un avión, porque nada más si se cae, pues uno se muere, ¿verdad? Solo por eso. Pero es normal, digamos, ir en un avión y uno estar asustado. Bueno, a ver, yo me asusto. Yo no sé si a usted le da miedo, pero a mí, sinceramente, a mí sí me da miedo. Yo voy en el avión, obviamente yo no voy pegando gritos, ni haciendo cosas extrañas, pero yo por dentro voy asustado, digamos, en serio. Yo voy asustado, yo voy preocupado, y de repente el avión se empieza a mover, ¿verdad? Y empieza a sonar todo, y suena, y uno dice, Padre de la gloria, ahora sí. Y de repente yo vuelvo a ver, así alrededor mío en el avión, y yo veo que hay chiquitos que están como si nada. Y yo digo, si este chiquito, o sea, no tiene miedo, ¿por qué yo tengo miedo? Y yo veo gente que está ahí tranquila, ahí hablando, algunos tomándose algo y conversando. Y yo digo, ¿por qué yo voy tan asustado? Pero también dentro de lo que yo puedo ver, es que hay gente que va aplacando el miedo de otros, ¿sí? Hay gente que va tomando de la mano a alguien y la otra persona se... ¿verdad? Y va todo nervioso y el otro va así como tranquilo, no se preocupe, hay más accidentes de tránsito que accidentes de aviones, sí, pero un accidente de tránsito no se puede golpear y ya. Unos tienen miedo, otros van tranquilos. La única vez que he podido viajar con mis hijas, mi hija menor me dio la mano cuando empezó a acelerar el avión para despegar, y no me dejó que le soltara la mano hasta que llegamos. Así, pero no me soltaba. Y entonces yo por vacilar en un momento le empezaba a soltar la mano y se me prensaba. Y ella sentía alguna seguridad, y es bueno, ¿sí? Es bueno darle seguridad a otras personas. Todos en el avión, a ver, es el mismo avión, sí, es el mismo avión para todos, los mismos asientos, el mismo motor, el mismo piloto, pero algunas personas tienen miedo y otras personas no tienen miedo. Y pasa similar con la vida de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, porque de repente en esta vida, ¿sí? Mientras vamos aquí montados en el avión, posiblemente podremos tener algún temor de hacer algo, ¿sí? O podremos tener miedo de hacer alguna otra cosa. Y entonces los que estamos alrededor, o todos los demás, nuestra misión, hermano, no es reírnos y burlarnos del que tiene miedo, ¿sí? Nosotros fuimos así, jovencillos, como de 16, 17 años, fuimos a un campeonato de fútbol, y yo iba con Mauricio, y cuando íbamos ahí había alguno que tenía miedo, entonces todos los demás compañeros lo que hacían era, tengo miedo, y ya, ¿verdad? O sea, era eso, el vacilar, la chota y demás. Pero realmente aquí nosotros lo que tenemos que hacer es que si alguno de los que está aquí tiene algún temor, tiene alguna preocupación, tiene alguna duda, tiene alguna circunstancia, Dios lo que nos llama a nosotros es a que nos amemos, que nos ayudemos, que nos soportemos. Amén. Porque uno puede decir, pero usted tiene el mismo Dios que yo. ¿Usted cree en el mismo Dios? ¿Tiene la misma palabra que yo? ¿Por qué tiene dudas? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no quiere hacer tal cosa? Y más que llegar a ese punto, nosotros tenemos que lograr ser una ayuda y una bendición para los que están con nosotros. Amén. Entonces en el versículo 1 de Romanos 15 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces,
dice que los que son fuertes, y les había hablado que ni ser fuerte ni ser débil es más o menos, es simplemente la seguridad que alguien pueda tener y la certeza y la convicción de hacer algo. Y entonces las personas que tienen esa seguridad, esa confianza, debe ayudarle a quien no la tiene, ¿sí? Debe ayudarle a la persona que no la tiene. De repente nosotros en Dios hemos hecho muchas cosas que deberíamos empezar a entender mejor, ¿sí? Y yo como hijo de Dios, yo como cristiano, mi labor es ver que si hay algún hermano que tiene una necesidad, que tiene una debilidad, y en este caso no estamos hablando de algún pecado, sino que hay algo que tal vez por su conciencia no está haciendo, yo lo que tengo que hacer es simplemente ser un apoyo para él. Amén. Buscar que los demás crezcan. Yo tengo que buscar que mis hermanos crezcan. Yo tengo que buscar que mis hermanos puedan sentirse tranquilos, bien, seguros. Yo debo buscar el bien de los demás. Amén. A ver, iglesia, tenemos que buscar el bien de los demás. Nosotros no vivimos por nosotros y tenemos que entender eso. Hay cosas que de verdad, como les digo, tenemos que cambiar, porque muy fácil la iglesia simplemente se sienta a veces en tronos que no le toca y empieza a señalar y a tirar dedos hacia los demás y a sentirse en un grado de superioridad que realmente ninguno de nosotros tiene. Ninguno de nosotros tiene. Es fácil para nosotros dar una cara o un aspecto de superioridad, pero realmente Dios a lo que nos llama a nosotros es a ser siervos de los demás. Dios quiere que usted sea un siervo de todos los demás que están aquí. Un creyente ha entendido que su vida es un servicio y es un reflejo, una imitación de Cristo para bendecir a los demás. Usted, hermano, es un reflejo de Cristo. Somos reflejo de Jesús. Y eso es lo que usted tiene que procurar con su vida, ser un reflejo de Jesús. Y Jesús vino a servir. Jesús vino a dar todo por nosotros. Jesús vino a hacerse el menor. Jesús vino a hacerse maldición por usted y por mí. Y entonces, desde ese punto de vista, si yo me considero creyente, si yo me considero cristiano, no puedo hacer menos que buscar parecerme a mi maestro. Y mi maestro lo que es un servidor, ¿sí? Él vino a servir a los demás. Él vino en humildad a servir a todos los que estaban a su alrededor. Alguien que se declara a sí mismo como discípulo de Jesús no se cree mejor que los demás. El cristiano entiende que vino a servir como su maestro. Amén. Vino a servir como su maestro. Y a eso es lo que hemos venido. A veces nosotros como seres humanos creemos que alcanzamos posiciones que nos dan derecho a hacer sentir mal a otras personas. Y bueno, yo he pasado por algunos trabajos en mi vida, pero es curioso cuando uno llega a un trabajo, ¿sí? Y yo no sé si le ha pasado, cuando usted llega a un trabajo, posiblemente usted no sepa hacer nada, ¿sí? Posiblemente usted no sabe hacer absolutamente nada. Y pues usted tiene algunos conocimientos técnicos y demás, pero en sí como de lo que se hace en la empresa tal vez usted no sepa. Hay sistemas de computación diferentes, hay cosas que se hacen diferente y que son propias. Y entonces usted llega a ese lugar y usted necesita a alguien que le enseñe, ¿sí? Todos necesitamos a alguien que nos enseñe. Entonces uno llega a un lugar y necesita a alguien que le enseñe. Y yo recuerdo que había una compañera de trabajo que se le dio el entrenamiento y demás, pero todos los días preguntaba lo mismo. Se le explicaba una vez, en la tarde volvía a preguntar, en la mañana al otro día preguntaba, y al otro día volvía a preguntar. Y hay gente que tiene mucha paciencia, hay gente que no. Y una vez leí un comentario que decía: sea usted el experto que necesitó cuando usted era un aprendiz. Y así es en Cristo, ¿sí?
Hay gente que no tiene paciencia, hay gente que dice, pero usted ya, aprenda, ya se le explicó 1000 veces. Qué pereza estar explicando. Y tal vez no se lo dicen de frente, pero le responden con conchadas, o por detrás en el comedor están hablando del nuevo, ¿verdad? Porque eso es inútil, no, hombre, no sirve para nada, era más cerrado que un bombillo y no, y etcétera. Y a veces en la iglesia nos ponemos en la misma condición. O sea, hermano, hay gente que necesita que nosotros le recordemos una y otra y otra y otra vez. Hay gente que necesita que les abracemos. Hay gente que necesita que les animemos. Hay gente que necesita que nosotros estemos ahí a la par. Yo he necesitado muchas veces que gente esté a la par mía. Hubiera deseado en alguna parte de mi vida que gente se me acercara, me tocara el hombro, me fuera sincero, así cara a cara, y me dijera las cosas. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos cuidar lo nuestro y nos olvidamos que ya no somos de nosotros, sino que somos de Cristo. Y si somos de Cristo, somos del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la familia que Dios tiene en ese lugar. A nosotros nos toca apoyar, amar, guiar, cuidar, proteger a nuestros hermanos. Nosotros tenemos, hermanos, en todo que ser el reflejo del cielo en nuestras vidas. Pídale a Dios, dígale: Dios, yo quiero ser el reflejo del cielo en mi vida. No, que otra vez el hermano. Y si otra vez el hermano, otra vez le toca a usted ir a abrazar al hermano, levantar al hermano, ayudarle al hermano. Otra vez. Busquemos que el centro de nuestra fe, hermanos, sea Cristo, sea su palabra y sea el amor. Busquemos que eso sea el centro de nuestra fe. Hay una canción de un grupo que se llama La Hormiga. Ya no volvió a sonar nada de La Hormiga, hace muchos años. Me peinaba al centro con el pelo largo, escuchando La Hormiga. Sí, así lo. Y una canción de La Hormiga decía: en lo fundamental tengamos unidad, y en lo secundario libertad. ¿Sí? Entonces, en lo fundamental tengamos unidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos uno. Él oró y dijo: Señor, le dijo: Padre, que sean uno ellos, así como tú y yo somos uno. Dios desea, anhela, Dios quiere que su cuerpo sea unido, que vivamos en unidad, que vivamos juntos, que tengamos un mismo corazón, un mismo sentir, porque somos hijos de un mismo Padre. Entonces, si somos hijos de un mismo Padre, somos hermanos, y como hermanos tenemos que amarnos y respetarnos todos los días. Tenemos que ser como Jesús. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Tito capítulo 2, para leer algunos versículos sobre esto. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Sobria, justa
y piadosamente. Efesios 4:24, se los quiero ir leyendo así rápidamente, dice así: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y tercera de Juan, dice así, tercera de Juan, versículo 11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. La iglesia tiene que ser un reflejo de esto. Todo esto que le leí, hermanos, son cualidades, son características que Jesús tuvo, son características que tenemos que tener, pero a veces queremos creernos cristianos, a veces queremos creernos la iglesia de Dios, pero sin perdonar a otros, porque creemos que hay gente que no es digna de nuestro perdón. Creemos que somos cristianos sin mostrar misericordia. Creemos que somos cristianos sin mostrar piedad para otros. Y quiero decirle una cosa, a ver, hermano, es muy duro como podemos vivir en ocasiones, porque a veces hay gente que se va de una iglesia o se va de un lugar, o deja de hablarle a personas, o deja de tener relación con alguna gente, y sigue orando, y sigue cantando, y sigue leyendo la palabra de Dios. Eso se llama hipocresía. Porque usted y yo tenemos que entender una cosa: Dios nos ha mandado a ser como Él. Jesús nos pide ser como Él. Y la iglesia que no se parece a Él no es de Él. La iglesia que no se parece a Jesús no es de Jesús. La iglesia que no quiere practicar el perdón no es de Jesús. La iglesia que no quiere practicar el amor no es de Jesús. Tenemos que unirnos en la fe en Jesús, en una vida piadosa, justa, recta, de amor y de misericordia. Esto es lo que nos hace ser hermanos, y esto es lo que nos hace ser parte de la familia de Dios. Lo que nos une, ¿qué nos une? Nos une Cristo, nos une su amor, nos une su misericordia, nos une la palabra, seguir la palabra de Dios. Opa. Si usted va a algún lugar que no se siga la palabra de Dios, donde hayan complementos, donde hayan cosas que sean más importantes de la palabra de Dios, como dice el meme, ahí no es. La palabra de Dios es suficiente, es lo único que usted necesita. La palabra de Dios es suficiente. Y la iglesia tiene que entender entonces, hermano, que tiene que parecerse a Cristo. ¿En qué? En todo esto. Centrémonos en lo que nos une. ¿Qué nos une a todos los que estamos aquí? Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Que tenemos que poner nuestra mirada en Él para la redención de nuestros pecados. Que la palabra del Señor llama a unas cosas pecado, y entonces en esas cosas nosotros nos apartamos porque queremos agradarle a nuestro Dios. Amén. Pero hay cosas que son secundarias, como les decía. Y Pablo en el capítulo 15 sigue hablando de estas cosas. Yo no sabía, pero en Estados Unidos se le da mucha cobertura en algunos lugares a las iglesias. Se envían periodistas y demás. Y es muy curioso que ahí se pueda vivir así. Como que si nosotros ahorita tuviéramos un periodista ahí viendo a ver qué va a hablar Adrián para publicarlo mañana en serio, hoy. Algo así. Dice que habían dos iglesias que se iban a unir. Eran dos iglesias que estaban en un pueblo, dos iglesias pequeñas. Y hablaron y dijeron: ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos unimos? Pues entre todos juntos podemos llevar más eficazmente el Evangelio, podemos llegar a más lugares, podemos trabajar más para el Señor. Y dijeron: sí, está bien, reunámonos y unámonos. Y se reunieron los líderes de las dos iglesias. Y cuando estaban hablando de cómo era que iban a hacer la oración de fe,
Unos querían que dijera, Señor, perdona nuestras ofensas. Y otro quería que dijera, no, Señor, perdona nuestras deudas. Y no se pusieron de acuerdo, hermanos, entre las ofensas y entre las deudas. Y entonces al otro día salió en el periódico, una iglesia se queda con las ofensas y otra se queda con las deudas. Y así es en la vida muchas veces. En las pequeñitas cosas nos quedamos con una, nos quedamos con otra, pero separados, creyendo que yo soy mejor que aquel, creyendo que yo soy más que el otro, sin entender que realmente el Señor nos dice, nada de lo que ustedes puedan hacer, decir, concebir, pensar, proyectar, puede ser más grande que lo que los une, que es la sangre de Cristo que se derramó en la cruz. Que no se quede usted ni con las ofensas ni con las deudas. Quedémonos con Jesús y el ser como Jesús. Amén. Versículos 5 y 6 acá de Romanos 15 dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un mismo sentir, lo que nos dice aquí, un mismo sentir. Las características del Maestro se tienen que reflejar en nosotros. Lo que es Dios se tiene que ver en nosotros. Un cristiano, a ver, la gente espera de nosotros, los que nos decimos cristianos, que seamos como Jesús, que nuestro aroma sea el aroma de Jesús, que nuestro sabor sea como el sabor a Jesús. La gente espera que el que se dice que es cristiano se parezca a Cristo. Un día estaba leyendo sobre la Coca-Cola, la empresa en sí, y la Coca-Cola desarrolló un proyecto impresionante, enorme, y la Coca-Cola tiene la capacidad de tener satélites en diferentes lugares de Estados Unidos y en otros países donde ellos cosechan las naranjas, donde siembran y cosechan las naranjas para hacer la Fanta. Y entonces estos satélites le dan la información a la Coca-Cola de 1000 cosas. Entonces le dicen cómo está el clima, cómo está la temperatura en sí, cómo está la tierra, si está deshidratada, si necesita más riego, cuánto riego exactamente necesita, así perfecto para las cosechas, cuándo pueden cosechar las naranjas en el mejor momento en que la fruta está mejor. Todo eso se los da esos satélites que ellos tienen, y empezaron a hacer un montón de datos y ellos registran en esos datos. Dice que son 5 quintillones de datos. Pero digamos, ahí está, es 1 millón de datos, digamos. Después hay 1 millón de millones, es 1 billón. Y 1 millón de millones de millones es 1 trillón. Y así va hasta que llegue a quintillones. Entonces es 1 millón de millones de millones de millones de millones de datos que los toman en una base. Y entonces ellos dicen, listo, las cosechas de California están, vayan a traerlas, pum, y traen las cosechas de California. Listo, las cosechas de allá, de Orotina, están listas, va a traer las de Orotina. Pero además de eso, cuando sacan las naranjas, las dividen por lotes de naranjas, y entonces toman una muestra de esas naranjas y ven la acidez, la cantidad de jugo que tiene, y miden todo eso. ¿Para qué? Para que otros algoritmos le digan cuál es la mezcla exacta para que la Fanta siempre sepa igual. Porque la idea de Fanta es que si usted está en Costa Rica, en Estados Unidos, en el lugar donde esté, la Fanta sepa a Fanta, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? No tenemos satélites, algoritmos, no tenemos bases de datos ni nada. Pero Dios espera que no importa donde haya un hijo de Él siempre sea igual. Amén. Se comporte como un hijo de Dios. Así como la Coca-Cola espera que la Fanta sepa igual, así como usted va a otro país y dice, voy a comerme un Big Mac, voy a comerme algo, usted espera que le sepa igual al Big Mac. Dios espera
que un hijo de Él, y la gente espera que el cristiano se comporte como un hijo de Dios en todo lugar. Amén. Y que todos los hijos de Dios se comporten como hijos de Dios. Y no es que todos los hijos de Dios pasan muertos de risa, o pasan con cara de santos, o no es que todos los hijos de Dios tienen una forma de comportarse en su personalidad, sino que todos los hijos de Dios practican el amor, la misericordia, la compasión, el perdón. Todos. Y todos tenemos que comportarnos así. Todos. Y en el versículo 4, para volverme uno, dice, porque las cosas que se escribieron, y el versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan, o sea, las ofensas de los que te ofenden, cayeron sobre mí. Él decidió llevar nuestras faltas, Él decidió llevar nuestro dolor. En la más profunda angustia del Señor, voy a leerles Isaías 53. Muchos lo conocen, muchos han leído Isaías 53 muchas veces en su vida, pero déjenme leerle Isaías 53, versículo 3 al 7, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En el más profundo dolor y en la más profunda angustia que Jesús tuvo, en la más grande pena que vivió, hermanos, Jesús decidió amar. Y Jesús decidió hacer todo por nosotros. Las ofensas que eran para usted y para mí cayeron sobre él, y él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús dio todo por nosotros, dio lo mejor. Jesús nos dio paz, Jesús nos dio seguridad, Jesús nos dio consuelo, Jesús nos dio amor. Y ahora, ¿quiénes somos nosotros para negarle eso a las demás personas? Si el Señor está pidiendo que nosotros seamos un reflejo de Él en la tierra. Y entonces todas estas situaciones que vivió el Señor, en algún momento usted me dice: Adrián, pero entonces yo me tengo que tragar las ofensas del otro y no decirle nada a la otra persona. No, yo lo que le estoy diciendo, hermano, es que ante la necesidad que tenga alguien, ante la situación que esté viviendo alguien, usted lo que tiene que hacer es reflejar a Cristo en su vida, para que esa persona pueda recibir lo mismo que usted ha recibido de parte de Cristo, pero que esa persona pueda vivir en carne propia lo que Dios puede hacer a través de una persona. Amén. Dice el versículo 7 en Romanos 15: por tanto, recibidos los unos a los otros, como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dice: recíbanse unos a otros, o sea, acéptense unos a otros. Si Cristo nos recibió, dice, recíbanse como Cristo nos recibió. Acéptense como Cristo los aceptó. Si Cristo nos recibió, nosotros tenemos que abrir los brazos a todos los que están con nosotros. Y entonces nosotros, hermanos, nos tenemos que comparar con Jesús. Compárese con Jesús todos los días de su vida. ¿A alguien aquí le gusta que lo comparen? Yo creo que no hay nada más odioso y no hay nada más feo que lo anden comparando a uno, ¿verdad? Que lo comparen a uno con otra persona, o que lo comparen a uno con el que era en el pasado. Sobre todo cuando llegan y me dicen: lo veo como más gordito. Yo sé, yo me veo también. Tengo espejo en la casa.
y camisas que no me sirven. Pero no hay nada más feo que andar comparando a gente con alguien, ¿verdad? O entre los hijos, ¿verdad? Que le digan a un hijo, mira, es que usted porque no es como su hermano. Entonces dice, uy, mi hermano. Y las odiosísimas comparaciones. Pero nosotros sí tenemos que compararnos. Cada uno. Usted no compare a los demás, usted compárese usted, ¿sí? Porque como les digo, la vida del cristiano es la vida del cristiano para servir y para cambiar uno, ¿sí? Entonces compárese usted con Cristo todos los días. Compárese con Jesús. No se compare con su hermano. Si su hermano no hace, si su hermano no quiere, si su hermano hace cosas que a usted le parece que están mal, ese no es su modelo. Su modelo de vida, hermano, escúchenme, su modelo de vida no es el hermano que está a la par suya, el que está cantando, el que está dirigiendo la alabanza, el que está danzando, el pastor, el que predica. No, su modelo de vida se llama Jesús. Compárese con Jesús. Si Jesús perdona, si Jesús ama, si Jesús sirve a otros, si Jesús dio todo por los demás, ese es nuestro modelo de vida. Dígame, ese es su modelo de vida. El modelo que dejó Jesús, o quién era Jesús. Jesús vino a que nosotros fuéramos uno. Jesús vino a unirnos, sin importar de nosotros cómo queremos peinar. Bueno, se pueden peinar, cómo se quiere peinar, si quiere poner aretes o no, si quieren ir en pantalones a la iglesia o no. Jesús vino a hacernos uno. Si usted quiere en la alabanza palmear y pegar gritos y andar danzando por toda la iglesia, o si usted quiere estar ahí cantándole al Señor en su espacio, tranquilo, está bien. Está bien el que anda danzando y está bien el que está allá. Está bien el que está con sus manos levantadas, ahí que parece que va allá para cambiar los focos que están quemados. O el que está tranquilo ahí en su silla, meditando en las letras y diciendo sí, gracias a Dios porque te viste en la cruz. Dios vino a hacernos uno. El que ora duro, el que ora suavecito, el que se arrodilla aquí en las gradas, el que está allá con sus ojos cerrados, sentado en la silla. Dios vino a que todos fuéramos uno. ¿Quién es mejor, el que danza o el que solo palmea? Ninguno de los dos. El que ora duro y el que está allá callado, ninguno de los dos. Mientras estén haciendo todas las cosas de corazón para el Señor, todo está bien. El Señor vino a hacernos uno. Él nos recibió a todos y dice que nos recibió para que glorifiquemos al Señor. Y entonces, si somos uno, tenemos que glorificar al Padre todos nosotros. Amén. Y en ese momento le ponía el ejemplo a los judíos y a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los judíos son los judíos. Y les decía a los judíos, a los gentiles: ustedes no se peleen entre ustedes. Y entonces les dice lo que dicen estos versículos. Versículo 8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y dice el 9, escuchen: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. En el versículo 9 dice así: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces esos eran, lo que dice ahí es que iban a haber judíos entre los gentiles glorificando el nombre de Dios. Pero también dice, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que iban a haber gentiles con el pueblo de Israel glorificando al Señor. Y en el 11 dice: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que todos juntos iban a glorificar a Dios como que si fueran uno. Y en el 12 dice:
Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de David, o sea Jesús, y el que se levantará a regir los gentiles, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y esto es Jesús en medio de todos. Pues ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que van a estar los judíos entre los gentiles glorificando a Dios, los gentiles entre los judíos glorificando a Dios, luego todos juntos en un lugar glorificando a Dios, y luego Jesús en medio de ellos glorificando al Padre. Amén. Y eso es lo que quiere que hagamos todos nosotros, que seamos uno. Dios repite muchas veces acá, sean uno, recíbanse, ámense, sopórtense. ¿Cuál es el ejemplo que usted tiene que seguir? ¿Con quién se tiene que comparar? ¿Con quién? Con Jesús. Nuestro modelo de vida es Cristo, hermano. Y hoy yo le puse linternas al sol. Dice que iba un niño saliendo de la escuela hace muchísimos años con unos amigos. No había electricidad, eran pueblos allá en Estados Unidos lejos. Pasaban carretas y pasaba la gente a caballo, y la gente tenía sus pequeñas casitas, cabañas, donde tenían una fogata para lidiar con el frío, donde tenían candelas y demás. Y a este niño, todas las semanas su papá le daba un dinero, una mesada, para que él pudiera comprarse de sus cosas. Pues este niño era un niño súper ordenado y decidió ahorrar todo el dinero, y todo lo guardaba y lo guardaba. Y un día saliendo de la escuela dicen que había un hombre que andaba en un carro de pueblo en pueblo vendiendo cosas. Y andaba vendiendo unas linternas que eran las mejores linternas que usted se puede encontrar. Venga y pase y llévese las mejores linternas. Dan la luz más brillante, la luz más espléndida que usted pueda haber visto en toda su vida. Y entonces el niño volvió a ver y se acordaba que en su casa tenía solamente algunas candelas. Y el niño dijo, voy a invertir toda mi plata para llevar esta luz a mi casa. Y fue y se compró la linterna. Y entonces cuando iba de camino al mediodía saliendo de la escuela, agarró la linterna y la encendió. Y se dio cuenta que la linterna no brillaba como el hombre había dicho. Que la linterna no tenía esa luz espléndida que nunca se había visto. Y el niño se fue llorando hasta su casa, y cuando entró a la casa el papá le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué está llorando? Y le dijo, papi, un hombre me dijo que esta linterna era la luz más brillante, más hermosa, más luminosa que yo podía ver. Pero cuando venía de la escuela después de comprarlo, lo encendí en el camino y no alumbraba lo que él decía que tenía que alumbrar. El papá lo volvió a ver y se rió, y se llevó al niño a un cuarto que tenía bien oscuro, y en ese cuarto oscuro le dijo, encienda la luz. Y cuando la encendió era una luz hermosa, maravillosa, lindísima. Y él le dijo, hijo, no puedes comparar la luz de una linterna con la luz del sol. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿a qué es lo que voy con esto? Que frente al Señor, tal vez nuestra luz no alumbre como la luz de Dios. Que cuando nosotros estemos ahí se pueda confundir la luz de la linterna con la luz de Dios. Pero Dios quiere que alumbremos en todo lugar, como Él alumbra. Pero nuestra luz solo puede alumbrar cuando hay oscuridad. Amén. Y ahí es donde usted y yo tenemos que ir y decir, bueno, mi linterna y la luz que da. Pero cuando usted se va a un cuarto oscuro, ahora sí parece la luz del sol iluminando todo el lugar. Porque la comparación suya, hermano, no tiene que ser simplemente el decir dónde voy a estar, dónde voy a iluminar y a quién voy a reflejar y a quién voy a hacer. Su deseo tiene que ser que en el lugar donde usted esté, en las oscuridades donde usted se encuentre, su luz brille exactamente tanto como la luz del sol. Amén. Que usted pueda brillar en ese lugar como la luz del sol. Refleje a Cristo en todo lugar donde esté. Y sepa que el único deseo que Dios tiene para todos nosotros, pónganse de pie, es que cada uno de nosotros sea una luz reflejando a Cristo todos los días. Refleje el amor de Jesús. Necesita usted hablar con alguien, pedirle perdón a alguien, acérquese a esa persona, haga las paces,
Sea como Jesús, perdone, ame, restaure. Porque si no se perdonan entre ustedes, Jesús lo dijo, su Padre que está en los cielos no los va a perdonar. Y como le dije un día de estos, cada vez que decimos eso, nos ponemos una soga en el cuello. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Y por ahí andamos en la vida sin perdonar, sin reflejar a Jesús. Seamos uno, amémonos, aceptémonos, cuidémonos, abracémonos todos los días. Y esté feliz porque el que está ahí va a hacer lo mismo por usted. Amén. Es el compromiso que tiene que nacer en cada uno de nosotros. Amén. Al final, hermanos, hay ventas, hay un almuerzo, ¿verdad? Hay un casado. Eso está raro. Ayer yo me reía porque decía, ¿qué pensarán en otro país que lleguen y le digan, en la iglesia las mujeres van a vender casados? ¿Verdad? Otro país debe sonar como extraño eso. Pero bueno, hoy las mujeres van a vender casados. Asegúrese que no sea el suyo. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos enseñas, Señor, a que todos nosotros debemos ser uno, debemos amarnos, debemos ayudarnos, apoyarnos, sostenernos, bendecirnos, perdonarnos, mostrar misericordia, mostrar compasión unos por otros, Señor, y mostrar al mundo tu amor. Señor, ayúdanos a que siempre podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas, a que nuestro cristianismo no sea, Señor, una pose, no sea una religión, sino que sea una vivencia, algo que nosotros anhelemos todos los días, que es mostrar a Cristo a otros, a través de nuestra vida, a través de lo que hacemos, a través de cómo decimos las cosas, de cómo nos comportamos, Señor. Permítenos ser luz en medio de todas estas tinieblas, Señor, que hay. Permítenos ser como el sol que resplandece, Señor, en el lugar donde estemos, donde nos encontremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga y que el Señor los guarde. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite.